iniciar con nuestro programa de esta tarde haciendo una oración. Vamos a ponernos de pie para orar. Hola. Muy bien, de pie. Vamos a orar. Querido Dios, Señor, que estás en los cielos, queremos agradecerte en primer lugar por el privilegio de la vida, por el privilegio, Señor, de ser hijos tuyos, y porque esta tarde nos reúnes en torno al estudio de tu palabra. Al margen, Señor, de las ideas que podamos recibir, al margen, Señor, de los conceptos que podamos llevar, podamos conocerte un poco más, y que ese conocimiento nos permita, oh Dios, prepararnos cada vez, y esta que pueda ser una ocasión, Señor, para todos nosotros. Queremos tu compañía, tu dirección en toda la programación de esta tarde. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Muy bien. Iniciando con las ponencias de esta tarde, el día de hoy, yo tengo el agrado de poder presentar al doctor Benjamín Rojas Yauri. Él nació en la provincia de Ollón, Lima, Perú, y él está casado con Elena Subieta, y juntos tienen 3 hijos, Ashelen, Solange y Yadiel. El pastor Benjamín Rojas fue ordenado al ministerio pastoral por la Iglesia Adventista del Séptimo Día el año 2016. Él obtuvo el grado de licenciado aquí en esta casa de estudios. Es magíster en teología con mención en Sagradas Escrituras en la Universidad Peruana Unión, y tiene un Philosophy Doctor, doctorado en filosofía en Nuevo Testamento en Stellenbosch University, reconocida universidad sudafricana. Sus intereses académicos se focalizan en la Epístola de los Hebreos, la interpretación bíblica, el griego bíblico y también la teología bíblica, con énfasis en el Nuevo Testamento, el judaísmo y la filosofía del primer siglo. Finalmente diremos que sus pasatiempos favoritos son el balompié, la escalada en roca, caminar y correr. Y añadido a esto, diremos que él es actualmente el secretario de la Facultad de Teología de esta casa de estudios en la Universidad Peruana Unión. Un fuerte aplauso, por favor, para el doctor Benjamín Rojas Yauri. Muy buenas tardes, es un privilegio estar en este lugar para compartir la palabra de Dios con ustedes. Vamos a tratar de que el viento no nos mueva las hojas, ¿no? Bueno, queremos comenzar mencionando que reconocemos que se trata de una gran responsabilidad, pues abrir la palabra de Dios, para exponerla frente a un grupo tan selecto como el que hoy se encuentra en este lugar. Y exponer la palabra de Dios a un grupo tan selecto como el que se encuentra hoy en este lugar siempre es motivo de oración previa, nerviosismo presente y temor futuro. Hoy estamos reunidos aquí con un solo propósito: estudiar la palabra de Dios y extraer de ella su mensaje escatológico. Sin embargo, permítanme iniciar observando que para entender el fin debe primero entenderse el principio. Es decir, que es imposible visualizar la escatología sin primero comprender la protología. Es debido a ello que hemos titulado esta exposición Protología y Escatología, su relación en Hebreos. Me habría gustado tener el tiempo y la capacidad para exponer esta relación no solo en uno de los documentos de la Biblia, sino en todo el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, pero debo reconocer que para este servidor tanto el tiempo como la capacidad no le permiten hacer un trabajo de tales dimensiones. Debido a ello, se ha escogido solo un documento
bíblico, es decir, hebreos, para tratar de percibir, o como diría nuestro querido doctor, profesor y pastor Alomía, aguaitar la relación entre la protología y la escatología que proyecta este documento del Nuevo Testamento. Dicho esto, permítame introducir el tema haciendo dos cosas. Primero, siendo que estamos aquí para estudiar la palabra de Dios, les pediré que leamos la palabra de Dios. Por lo tanto, les invito a leer conmigo Hebreos 1, 10 al 12. Si alguno tiene su Biblia puede abrirlo, si no va a aparecer en la pantalla. Y podemos leer todos juntos, tal vez en voz alta. Dice la palabra de Dios lo siguiente: y tú, oh Señor, me gustaría escucharlos, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Gracias. No hay nada mejor que escuchar siempre la palabra de Dios. La segunda cosa que haré es exponer una tensión teológica que existe en diversos grupos en los cuales se estudia la Biblia. Una tensión entre el principio y el fin. Pues aparentemente, y digo aparentemente, todo fin es el principio de algo y todo principio es causa de un fin. Lo que acabamos de expresar es un axioma muy conocido que ha sido expresado bajo la nomenclatura ley de conservación de la materia. Esa ley, también conocida como la ley de Lomonosov o Lavoisier, en honor a sus postulantes, químicos del siglo XVI, permite afirmar que la materia no se destruye, que solo se transforma. Pues según esta ley, la masa total del universo permanece invariable. En términos más comprensibles para nosotros, lo que estos químicos afirman, y diría yo que también la química y la física actual dan pie para afirmar, es que Dios no creó nada. Y si creó algo, en realidad solo transformó la energía o algún otro elemento natural que coexistió junto con él. Y ya que la escatología está unida a la protología, una afirmación protológica como la que acabamos de mencionar, es decir, que Dios no crea nada, que solo transforma y ordena lo ya existente, hace surgir una afirmación escatológica que sostiene que Dios no puede llevar a un ser o a un ente a la total inexistencia o la total no existencia. En base a estos fundamentos científicos, muchos teólogos hoy en día afirman que Dios solo puede transformar lo existente, es decir, que Dios solo puede hacer que la existencia presente se transforme en una existencia futura diferente. Dicho de otro modo, lo único que Dios puede hacer es que este cuerpo pase a ser polvo, pero que nunca desaparezca por completo. Es decir, para un teólogo que cree en esto, Dios solo puede hacer desaparecer la conciencia de la existencia, pero no la existencia en sí. Así Dios deja de ser el creador de todo a partir de la nada y pasa a ser el transformador de todo, es decir, de la masa total a partir también del todo. Estas tensiones teológicas que involucran la comprensión de dos temas, la protología y la escatología, pueden dar lugar a soluciones simples y sencillas, pero también a complejas y extensas discusiones. No es el propósito de esta conferencia dar una solución simple y sencilla a este problema, ni tampoco abrir una discusión compleja y extensa sobre la misma. El propósito de esta conferencia es exponer algo, no creo que todo, pero algo de lo que Hebreos tiene para decir sobre protología y escatología, y con ello pretendemos ayudar a cimentar la fe de aquel que enfrenta tensiones como las mencionadas. Lo primero que debo decirles es que la eternidad de la materia no es un tema nuevo. Para ser honestos, debemos reconocer que ya el escritor de Hebreos, en aquellos tiempos pasados, tuvo que enfrentar teorías que hoy en día son muy populares. Es decir, teorías como la de las partículas diminutas en expansión,
o teorías que afirman que la totalidad de la energía estuvo concentrada en una sola pequeña o gigantesca masa. Estas teorías no son nuevas ni creación del famoso teórico de la física y recientemente fallecido Stephen Hawking. Estas ya eran ideas que daban vueltas en las academias del primer siglo, lugares a los que no asistió el Señor Jesús ni la mayoría de sus discípulos. Por lo tanto, vivir en el siglo XXI no tiene ninguna ventaja ni ninguna desventaja en relación a los habitantes del primer siglo si se trata de entender el origen de todas las cosas o el fin de todas ellas. Dicho esto, comenzaremos hablando del Creador. Existe la idea de que todas las civilizaciones del pasado, y aquí debo mencionar que yo creo que no hubo un grupo de personas incivilizadas en el pasado, solo civilizaciones diferentes. Bueno, lo cierto es que muchos piensan que todos los grupos humanos del pasado piensan que todos estos grupos creyeron en la existencia de un ser superior, de un Dios, ya sea con mayúscula o con minúscula, que ellos creyeron que de Él venían todas las cosas y que el cristianismo creacionista no es sino un rezago de ese pasado mítico. Bueno, debo de decir que eso no es verdad. No todos los habitantes del pasado, es decir, no todos los que vivieron antes de Cristo, así como no todos los que vivieron después de Cristo o los que viven hoy en día han sido creacionistas. Lo cierto es que siempre existieron creacionistas, siempre existieron materialistas, siempre existieron agnósticos, siempre existieron anticreacionistas, evolucionistas, teístas, deístas, panteístas y todo lo otro que se puedan imaginar. Siempre estuvieron presentes estos grupos de personas en nuestra sociedad. Ya la palabra de Dios lo decía: lo que fue, eso será, y lo que hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Y Salomón preguntaba: ¿hay algo de que se pueda decir, mira, esto es nuevo? Y él mismo responde: ya existía en los siglos que nos precedieron. Por lo tanto, todo lo feo, malo y degradante que puedas ver hoy en día, así como todo lo bueno, puro y santo, siempre existió. La diferencia radica en la cantidad y el valor que tienen estas cosas. Hoy lo bueno y coherente es llamado de irracional e ignorante, y tienen minorías que lo defienden. Mientras que lo malo e incoherente es llamado de racional y culto, y tiene grandes multitudes que lo proclaman. Por lo tanto, lo primero que me gustaría dejar claro es que cuando Pablo leyó su ponencia frente a su audiencia y afirmó que debido a la fe entendemos que el universo fue creado por Dios a través de su palabra, de modo que lo que puede verse surgió de lo que no es visible, produjo en la mente de sus oyentes tensiones similares a las que hoy en día se producen en la mente de todo físico o químico que quiere creer en la palabra de Dios y que también quiere creer en aquellos que quiere creer también en aquello que sus instrumentos y conocimientos científicos le susurran al oído. Para ser justo con los académicos presentes, permítanme decir unas breves cosas respecto a este versículo. Primero, que la estructura sintáctica, semántica y aún gramática de Hebreos 11:3 ha sido ampliamente discutida, pues podría decirse que se trata de una construcción griega cuidadosamente elaborada que genera grandes problemas en la mente de los estudiosos de todos los tiempos. Segundo, que este es un texto usado por teístas, deístas y hasta por no creacionistas para apoyar sus ideas. Aquí el problema, desde mi punto de vista, es que muchos leen este texto aislándolo de su contexto, y cuando digo contexto me refiero al tema protológico y escatológico presente en el libro de Hebreos, no solo a leerlo junto a unos textos antes y a otros después. Y tercero y en último lugar, sobre Hebreos 11:3 debo decir que por providencia divina
es un texto en el que prácticamente no existen variaciones textuales, es decir, que es casi seguro que lo que Pablo habló y escribió es lo que leemos hoy. Lamento decirles que en el documento que ustedes tienen en sus manos no existe un tratado específico sobre este texto, ni sobre algún otro texto de Hebreos que exponga el origen o el fin de todas las cosas. Me refiero al libro que han recibido. Lo que sí puedo afirmar es que en Hebreos existe por lo menos 12 oraciones que de forma explícita se refieren al origen de todas las cosas. Entre ellas no hay contradicción, pues son una cadena de ideas que se complementan. Estos textos nos permiten hacer algunas afirmaciones sobre el Creador y sobre el proceso que el Creador usó para crear. Por lo tanto, comenzaremos exponiendo algunas ideas que son expuestas en el texto de Hebreos sobre el Creador. El Creador en Hebreos es un ser que no se fragmenta a sí mismo para poder crear. Es decir, Hebreos no sostiene una visión panteísta del Creador. Hebreos afirma que el Creador y la creación son dos cosas diferentes, pero que esas diferencias no implican antagonismo. Es decir, a diferencia de Sócrates, Platón y sus seguidores, Hebreos no presenta al Creador y su creación separados y en enemistad irreconciliable. Hebreos en realidad presenta al Creador y a la creación en permanente interacción. Interacción en la cual la confianza, el amor y el compartir del tiempo, esfera y aún de elementos físicos está presente. Hebreos está lleno de esta imagen divina. Desde sus primeras palabras se puede ver eso, pues inicia afirmando que Dios habla y que habló con su creación y que lo hace usando diversos métodos y que nunca dejó de hacerlo. Por otro lado, Hebreos presenta al Creador como un ser bueno y perfecto, pero además como un ser único, que no hace parte de un grupo de dioses que se relacionan de forma antagónica o que hacen parte de un sistema de jerarquías. Lo más sorprendente es que Hebreos sostiene que el Creador se encarna, es decir, que se convierte en ser humano y que mantiene la naturaleza física de ser humano aún después de su resurrección. Deben saber que para nosotros hoy es más fácil entender que el Creador comparta nuestra naturaleza física que para los oyentes originales de Pablo, pues para ellos escuchar esto era herético y digno de apedreamiento, pues aunque los judíos, algunos grupos de griegos y otras civilizaciones aceptaban que el origen de todo se encuentra en la persona de un Creador, aceptar que este Creador se vuelva humano era inaceptable. Mucho más inaceptable todavía era la idea de que este Creador se quede con la naturaleza corpórea humana por la eternidad. Además, en Hebreos, el Creador se encuentra moviéndose dentro de su creación, es decir, relacionándose de forma personal con lo creado, no estático ni inaccesible. Por otro lado, Hebreos presenta también al Creador creando con el propósito de desarrollar una relación de comunión con su creación en un contexto de felicidad y confianza. Finalmente debemos afirmar que Hebreos identifica al Creador con la deidad, que en griego Hebreos lo llama de Joteos, más específicamente con el ser llamado el Hijo, el Hios, la imagen, el eikón en griego de la divinidad, es decir, la imagen o el eikón del Dios invisible, según Colosenses 1:15, que además también es identificado en Hebreos como el Señor, el Kyrios, que a su vez es la traducción usada en la Septuaginta para el teónimo hebreo Adonai, o Yahvé, o Jehová, como lo queramos pronunciar. Por lo tanto, el Hijo, es decir, el Hios, el Señor, el Kyrios y el teónimo hebreo Adonai son una misma persona en Hebreos, que de forma directa es identificada como el Creador y que además es el que vino al mundo para dar su vida en rescate por muchos, especialmente en rescate por cada uno de nosotros. Respecto al proceso que usó el Creador para crear, aunque este no es lugar para entrar en tecnicismos, debemos señalar que ello se expresa en Hebreos a través de verbos, un adjetivo y un sustantivo. Estos
verbos pueden ser divididos en dos grandes categorías: los verbos con aspecto perfectivo y los verbos con aspecto imperfectivo. También debo decir que luego de hacer un análisis semántico y sintáctico a estos verbos, se puede afirmar que la forma en la que Dios creó lo que hoy existe, aquello que puede ser visible o invisible a nuestros ojos, tiene algunas particularidades que señalaré a continuación. Primero, se debe afirmar que toda la tierra y todo lo primordial de ella, es decir, los elementos base, la mayoría de ellos invisibles a nuestra simple vista, como los átomos o la partícula más pequeña que puede existir, según Hebreos, fueron creados por Dios. Sin embargo, se debe aclarar que justamente el aspecto perfectivo de estos verbos nos obliga a afirmar que los detalles de cómo se hizo esta creación, es decir, de cómo llegó a la existencia lo original, lo básico, lo más pequeño, está oculto a los ojos del espectador, es decir, está oculto a nuestros ojos. Sin embargo, los resultados de estas acciones son evidentes. Así, por ejemplo, ninguno de nosotros, y ni siquiera Adán, pudo escuchar o ver a la voz creativa de Dios en acción, pero todos nosotros podemos ver lo que originó esa voz creativa, es decir, la creación. Por otro lado, los verbos usados con aspecto imperfectivo nos permiten afirmar que nosotros, así como Adán, podemos ver al Creador en acción. Es decir, tan cierto como podemos ver, tan cierto como no podemos ver la forma en la que el Creador dio origen a todas las cosas, comenzando desde la partícula más pequeña, también es cierto que nosotros podemos ver cómo el Creador mantiene, sustenta y da origen a nuevas cosas en su creación. No solo cómo transforma algo previamente existente, sino cómo crea algo totalmente nuevo. Es decir, la creación también es testigo del poder creativo del Creador y por lo tanto nadie tiene excusa para dudar de su existencia y poder. Sin embargo, en este contexto, mis queridos hermanos y amigos, es necesario recordar que el texto bíblico afirma que el que tiene oídos para oír, oiga, ya que habrá quienes viendo no vean y oyendo no entiendan. Pues para ver el accionar de Dios, Hebreos nos dice que es necesaria la fe. Ahora que hemos hablado algo de la protología o cosmogonía en Hebreos, pasaremos a hablar de su escatología y de cómo ambas se relacionan en este maravilloso texto. El fin de las cosas en Hebreos es un tema resaltante y debe ser entendido en su doble acepción: fin como término y también como objetivo. Pero este fin no necesariamente significa extinción, pues como ya fue dicho, el Creador presente en Hebreos no odia su creación, sino que la ama, y si la ama, la preserva. Sin embargo, entre los calificativos dados al Creador en Hebreos, existe uno que llama la atención. Hebreos 12:29 dice: porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Si tú y yo hubiésemos sido compañeros de clase en un aula del primer siglo, es decir, en una de las escuelas a las que el Señor Jesús nunca asistió, nuestro profesor de ciencia nos habría dicho que el fin, es decir, el término de todas las cosas, es ser consumido por el fuego. Pablo, sin embargo, usando las mismas palabras, dice algo diferente. Él dice que Dios es el fuego consumidor. Hoy en día la situación no es muy diferente. Muchos creen en un universo en continua expansión, infinito y eterno. Pero otros muchos creen que este universo tendrá un fin, que el sol llegará a convertirse en una estrella gigante que consumirá a la Tierra y a los otros planetas. O como lo dijo Stephen Hawking, este famosísimo hombre, ¿no?, considerado uno de los más inteligentes de nuestro siglo, que murió hace poquito. Como lo dijo él, la Tierra será una bola de fuego en el 2600.
Lo cierto es que muchos todavía ven a un fuego abrasador como el causante del fin de todas las cosas. Así que, si me permiten, yo diría que entre Heráclito, que vivió 500 años antes de Cristo, y Hopkins, quien murió hace menos de 2 meses, exactamente el 14 de marzo pasado, no hay una gran diferencia. 500 años antes de Cristo, Heráclito y el famoso científico actual piensan lo mismo. Ambos piensan que todo inició con el fuego y que todo terminará en fuego. Por lo tanto, también permítanme decir que la tesis paulina expuesta en Hebreos fue tan revolucionaria para su tiempo como lo es para el nuestro. Pablo dice, el fuego no es el elemento consumidor de todo. Él afirma, Dios es el fuego consumidor. Así Pablo usa un conocido argumento, esa era su costumbre, iniciar por lo conocido, para afirmar que el consumidor no es un elemento natural, sino que el fin se encuentra en un ser personal y superior. Es Dios, el Joteos de Hebreos, el consumidor, quien de acuerdo a Hebreos es también la majestad en las alturas, que además según Hebreos es por quien todas las cosas subsisten, dice Hebreos 2:10. Es quien hizo todas las cosas, dice Hebreos 3:4. Es quien se sienta en el trono de la gracia, dice Hebreos 4:16. Es el propietario de la palabra de justicia, Hebreos 5:13. Es el Altísimo, Hebreos 7:1. Es la majestad en los cielos, Hebreos 8:1. Es el que juzgará a su pueblo, Hebreos 10:30. Es el galardonador de los que le buscan, Hebreos 11:6. Es el invisible, dice Hebreos 11:27. Es el que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, dice Hebreos 12:6. Es el Padre de los espíritus, dice Hebreos 12:9. Es la voz que habla, dice Hebreos 12:19. Es el juez de todos, dice Hebreos 12:23. Él, este Dios, el Joteos, dice Hebreos, es el fuego consumidor. Y finalmente afirma que Él también es nuestro ayudador, Hebreos 13:6. Por lo tanto, es posible afirmar que el consumidor en Hebreos es alguien de quien se puede huir aterrorizado y atemorizado, o es alguien a quien se puede correr con serenidad y seguridad. Así, el consumidor en Hebreos, el que pone fin a todas las cosas, es alguien a quien se le debe un respeto temeroso y también un respeto amoroso, pues tiene el poder para crear y recrear, pero también tiene el poder para eliminar y consumir. Él es el único capaz de quitar la vida y el único capaz de originarla. Él es también el único que puede dar su vida en rescate por muchos, especialmente en rescate por nuestra vida. Por eso, queridos amigos, por eso debemos alabar a nuestro Creador, porque también Él es el consumidor, el que puede poner fin a nuestra existencia. Un ser que nunca cambia, pues su amor y justicia son el cetro de su reino, dice la palabra del Señor. A Él deben ser la gloria y la honra por todos los siglos. Amén, dice la palabra del Señor. El tiempo transcurre rápidamente y no nos permite exponer todo el contenido escatológico de Hebreos. Temas como el juicio, el retorno del Señor Jesús, el inicio de una era de reposo y la recreación de todo lo dañado por el pecado son parte de la escatología de Hebreos. Cada uno de estos temas, junto a otros no mencionados, siguen procesos específicos que en algunos casos pueden ser diferentes, pero todos ellos son liderados, conducidos y controlados por nuestro amante Creador. El destino final de la creación y con ella el destino final del ser humano en Hebreos se inicia en la creación. Sin embargo, Hebreos nos permite afirmar que la creación, debido a su accionar independiente, está en cambio permanente, uno que lo dirige de una condición de perfección a una condición de imperfección cada vez peor. Por lo tanto,
Hebreos afirma que la actual condición de la creación no es una condición ideal, que la condición ideal se encuentra en un tiempo y espacio en el futuro. Por otro lado, Hebreos expone a la creación como un ente dependiente e incapaz de autosostenerse. Por lo tanto, el pasado, el presente y el futuro de la creación dependen de las decisiones y acciones del Creador. Ya que Hebreos sostiene una visión positiva de la creación y también una visión positiva del Creador, es impensable que el Creador esté interesado en destruir o eliminar su creación. Es en este contexto que debemos de leer Hebreos 2:5, texto que dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo, que en griego es oikúmene, venidero, acerca del cual estamos hablando. Este mundo, este oikúmene venidero, es el mismo lugar en el cual el Señor Jesús pone su reino según Hebreos. Por otro lado, para importantes biblistas, como por ejemplo para el ya fallecido Lane, el mundo, el oikúmene venidero, también es, en primer lugar, el siglo venidero. En segundo lugar, la ciudad que está por venir, que se menciona en Hebreos. Y que todo esto hace referencia al reino que es inconmovible y que es mencionado en Hebreos 12:28. Reino que según el texto es entregado a aquellos que sirven a Dios con temor y reverencia. Bueno, antes de continuar, debo aclarar que lo que diré a continuación pueden parecer simples suposiciones, pero los detalles técnicos sobre los cuales se fundamentarán esas afirmaciones las pueden leer en el libro que les fue entregado, un capítulo que su servidor escribió. Aquí solo permítanme afirmar que este reino inconmovible, es decir, este mundo, este oikúmene venidero, debe ser ubicado en esta tierra, pero en una tierra habitada, que previamente ha sufrido una transformación extrema, es decir, un proceso de restauración y recreación. En otras palabras, antes de que el reino de Dios sea puesto sobre esta tierra, la creación y la tierra con ella debe sufrir una transformación extrema, que según Hebreos será llevada a cabo por medio de una acción rápida y violenta, no ejecutada por la creación, sino por el Creador. Por lo tanto, Hebreos afirma que la creación no será eliminada o destruida, sino que ella será cambiada, que sufrirá una metamorfosis en la cual lo primero no desaparece, pero llega a ser otro. Por otro lado, debe notarse que Hebreos 1:10 al 12 está profundamente conectado con Hebreos 12:25 al 27, lugar en el cual Pablo afirma que el Creador conmoverá no solo la tierra, sino también los cielos. Sin embargo, Hebreos 12:25 al 27 también afirma que esta conmoción producirá la remoción, metatesis en griego, de lo que puede ser sacudido, es decir, de las cosas creadas, para que permanezcan las cosas que no pueden ser sacudidas, dice el texto. En otras palabras, el reino inconmovible de Dios, es decir, el mundo, el oikúmene venidero, se forma gracias a la eliminación total de algunas cosas, a la permanencia de otras y a la transformación de muchas más. Proceso que en su totalidad es conducido y controlado por nuestro amante Creador, que también es el justo consumidor o eliminador. Creo que en este contexto es necesario puntualizar algunas cosas sobre Hebreos 12:27. Primero, debo decir que entenderlo exige estudiarlo en su contexto, es decir, a la luz de todo Hebreos y también a la luz de Ageo 2:6, texto del Antiguo Testamento que es citado en esta sección. Gracias a este estudio de intertextualidad bíblica, mi amigo el doctor Félix Cortés claramente ha establecido que este texto, es decir, Hebreos 12:27, está profundamente relacionado con el juicio de Dios. Sin embargo, a la luz de todo lo ya señalado, debemos afirmar que este juicio debe ser ejecutado sobre esta tierra poblada
y no en el cielo. Por otro lado, es importante notar que la frase Eti Hapax, que está ahí en el texto, aún una vez traducido en español, debe ser entendida como el último, o mejor debe ser traducido, una mejor traducción podría ser por última vez. Por lo tanto, parece que el destino de la creación es ser conmocionado de un lado para el otro. Es decir, el destino de la creación es sufrir un tremendo movimiento y no un pequeño terremotito, ¿no? Sino un tremendo movimiento. Ese es el destino de la creación. ¿Para qué? Para que llegue a ser otro. El texto también permite afirmar que lo que pasará allí, nunca más volverá a ocurrir. O sea, este movimiento será el último y nunca más volverá a pasar. Y si esto nunca más volverá a ocurrir, permítanme decir que Hebreos 12:27 no se refiere a lo que pasará antes del milenio, sino a lo que ocurrirá después del milenio. El texto del mismo modo afirma que en este momento de conmoción se llevará a cabo la remoción, o sea, la metatesis de las cosas creadas, tanto terrenales como celestiales, para que las cosas que no deban ser removidas, también terrenales como celestiales, permanezcan. Aquí es necesario aclarar que el sustantivo remoción, metatesis en griego, no habla de eliminación, sino de transformación radical. Una transformación que hace del primer producto algo que puede ser considerado un nuevo producto. Este nuevo producto o esta nueva creación, según el texto, es el resultado de dos cosas. En primer lugar, es el resultado de la remoción, es decir, de la metatesis, o mejor dicho, de la recreación de todo lo que puede y debe ser sacudido, saleo en griego, o mejor dicho, eliminado o consumido. Esta remoción o eliminación, sin embargo, produce una conmoción en la totalidad de lo creado y aún en lo no creado. Es decir, esta sacudidura conmueve lo celestial tanto como lo terrenal, lo divino como lo no divino. Es importante aquí aclarar que lo que es sacudido o eliminado no es todo lo creado, sino parte de ello. Hebreos define esta parte con el participio plural pepoiomenon, cosas que han sido creadas. Se traduce este participio, usado en el Nuevo Testamento para cosas espirituales y físicas que han sido creadas por Dios y por los seres humanos. Por lo tanto, lo sacudido o eliminado no solo hace parte de lo creado por Dios, sino también de lo creado por los seres humanos. En segundo lugar, el texto permite afirmar que el nuevo producto o la nueva creación es el resultado de la permanencia de aquello que no fue sacudido o eliminado. Por lo tanto, la escatología de la protología, o dicho de otro modo, el fin de lo creado, es ser renovado mediante una intervención portentosa del Creador. Esta acción divina implica un juicio que según Hebreos se ejecutará sobre esta tierra. Juicio que tendrá como consecuencia la eliminación de algunas de las creaciones de Dios y de muchas o posiblemente de casi todas las creaciones de los seres humanos. También se debe notar que en esta majestuosa interacción entre la protología y la escatología de Hebreos, luego de esta gran conmoción que estremece el universo entero, lo que incluye lo divino y lo no divino, permanecerán por la eternidad algunas cosas creadas por Dios y algunas creadas por los seres humanos, pero que todo lo que permanece después de esa conmoción permanece en un estado diferente, pues todo ha experimentado la remoción, es decir, la metatesis, la recreación de forma directa o indirecta. Nunca seremos los mismos, aun cuando siempre seremos los mismos, por muy paradójico y contradictorio que parezca. Por lo tanto, es posible concluir afirmando que en Hebreos la protología, es decir, el origen de todas las cosas,
y la escatología, es decir, el fin de todas las cosas, se enlazan de manera extraordinaria. El contenido de Hebreos expone al Creador como el consumidor y también como el sustentador de todo. Su protología está llena de amor, buenos deseos y propósitos nobles. Su escatología está llena de lo mismo. Pues el carácter del Creador es el carácter del consumidor. Sus propósitos nunca cambiaron. Si bien la creación se alejó de forma voluntaria de los caminos trazados por el Creador, el consumidor aparece, no para aniquilar a su creación, sino para hacer realidad su plan original. Así, la protología llega a ser la escatología, pues la escatología en este contexto no es otra cosa que la protología divina. Muchas gracias. Muy bien. Recordemos por favor que hay estudiantes de la Facultad de Teología que están pasando unos papelitos para hacer las respectivas preguntas. Muchas gracias, doctor Benjamín. Tenemos ya algunas preguntas aquí, un tanto interesantes respecto al asunto de la recreación, el tema que usted tocó. Y una pregunta puntual dice lo siguiente: cuando se refiere a una transformación de lo ya creado o a una nueva creación, ¿qué cosas quedarán aún existiendo? Y si es así, ¿qué pasa con todos los animales en general? ¿También podrán ser recreados? Bueno, preguntas como esas, muchas gracias. Disculpen por la garganta, estamos un poquito roncos. Pueden tentarnos a especular un poco, ¿no? Yo no quisiera especular en esta oportunidad porque, y espero no especular en otras oportunidades tampoco, espero estar siempre cimentado en lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios nos dice que vamos a ser transformados, sí, con certeza, que algunas cosas van a ser eliminadas con seguridad, totalmente eliminadas, o sea, no es que van a pasar a ser energía, sino que van a dejar de existir, no serán ni energía, no serán ni polvo, simplemente dejarán de existir para siempre. O sea, pasarán de la existencia a la inexistencia. Ahora, respecto a los animales o algunas otras cosas, yo no sé qué es lo que va a ocurrir realmente, ¿no? Supongo que Dios, si puede hacer que un ángel pase de la existencia a la inexistencia total, y si Dios es capaz de hacer pasar a un ser humano de la existencia a la inexistencia total, no simplemente hacer que este ser humano se vuelva polvo, que es lo que nos pasa hoy en día. O sea, hoy en día, cuando nosotros morimos, pues nos volvemos polvo, ¿no es cierto? Pero no hemos pasado a la inexistencia total, no desaparece completamente la existencia nuestra, solo la conciencia de nuestra existencia, pero siendo que Hebreos nos da la posibilidad de decir que Dios es capaz de hacer pasar de la inexistencia a la existencia y de la existencia a la inexistencia, entonces yo diría que pues con los animales Dios puede hacer lo mismo también, o sea, puede hacerlos desaparecer y luego puede hacer aparecer animales de la nada, ¿no? Entonces no necesita Él usar las mismas moléculas o la misma materia o la misma energía del perro que hoy en día están dando para recién poder crear los nuevos perritos que tendremos en el cielo. Yo creo que Él puede hacer desaparecer todos los perritos actuales y de la nada hacer aparecer nuevos perritos. Espero que ustedes también crean así, ¿no es cierto? Porque ese es el Dios poderoso en el que yo creo, hermanos queridos. Amén, pastor. Muchas gracias. Hay una pregunta que el auditorio está haciéndose mucho. Es la siguiente: al sostener que la escatología llega a ser igual que la protología divina, ¿cuáles llegan a ser en sí las diferencias, puesto que son lo mismo? Bueno, la última frase capaz la hemos puesto ahí más para ya cerrar de forma bonita, ¿no? Cuando uno hace una exposición académica uno tiene que cuidarse de esas cosas, pero está muy buena la pregunta. Yo creo que efectivamente, si nosotros vamos al punto puntual, literal, digamos, de las palabras escatología y protología llegan a ser lo mismo, podría ser una contradicción y hasta podría ser una herejía. Lo que estamos diciendo simplemente acá de forma ilustrativa es que, miren, el final de este mundo en realidad es el inicio
de la vida para los hijos del Señor. Estamos tratando de ilustrarlo, pero no estamos tratando de colocarlo de forma literal, el hecho de que, bueno, toda protología va a acabar siendo una escatología, ¿no? Muchas gracias, pastor. Una pregunta en relación a la materia, también repetida por varios participantes el día de hoy, es: si Dios crea la materia y la materia no se puede destruir, ¿eso significa, pastor, que la materia es eterna? Es muy buena la pregunta, y eso significa que tal vez no he sido muy claro porque tampoco he tenido el tiempo suficiente para exponerlo. Efectivamente es así como el mundo científico hoy en día lo ve, y no es algo nuevo, les decía, es algo que así se ha visto, o sea, es algo que se entiende así desde hace muchos años atrás. Si ustedes tendrían la oportunidad, y por favor, yo creo que todos podemos hoy en día, porque hay traducciones de documentos escritos antes de la llegada del Señor Jesús, documentos muy antiguos del año 500, 400 antes de Cristo, y ustedes averiguan las ideas de estas personas también, ustedes se van a dar cuenta de que pues ellos no eran tan ignorantes como nosotros pensábamos, ¿no? Antes del Señor Jesús ya se sabía la distancia que hay entre la tierra y el sol, ya se sabía muchas de las cosas que simplemente se mantuvieron ocultas por mucho tiempo, pero que el mundo científico de ese entonces sí conocía, sí sabía. Entonces, para ellos también el gran dilema era el asunto de la materia. Para ellos el gran problema era: la materia no se puede destruir, porque recuerden que la palabra átomo no es una palabra que se ha creado en el siglo XX. La palabra átomo es una palabra que viene de 6 o 7 siglos antes del Señor Jesús. Ellos ya pensaban en la unión de los átomos, ellos ya pensaban en una teoría de una gran explosión, ellos ya tenían ideas de evolución, de cómo un animal se convierte en otro ser, en otra especie. O sea, estas son cosas muy antiguas. Cuando el Señor Jesús estuvo andando en esta tierra, todo esto ya estaba dando vuelta en el mundo. En ese sentido, nuestro conocimiento sobre de dónde venimos, a dónde vamos, prácticamente no ha avanzado nada, ¿no? Por eso yo les decía que Hopkins y Heráclito pues prácticamente son lo mismo, ¿no? No han avanzado nada, es solo que uno tiene computadora y el otro no, o por lo menos nos imaginamos que no tenía, ¿no? Lo cierto es que, hermanos queridos, lo cierto es que la materia siempre fue concebida desde un punto de vista científico como algo eterno. Y lo que hace Pablo cuando él explica en Hebreos 11:3 que las cosas vienen de lo no visible, y acá tendríamos que pasar mucho tiempo para explicar esto, pero lo que Pablo está diciendo en otras palabras es: Dios ha traído a la existencia las cosas de la nada, o sea, no había nada, de esa nada Dios trajo a la existencia las cosas, y eso era incomprensible para ellos, así como es incomprensible para nosotros, porque para ellos las cosas tendrían que haber venido por lo menos de un par de moléculas, o sea, tiene que Dios haber juntado un par de moléculas, un par de átomos, no sé, y formar las cosas, pero de la nada que aparezcan era incomprensible. Entonces, por eso les decía yo que la tesis paulina es pues revolucionaria para ellos y también revolucionaria para nosotros, porque lo que él está diciendo en otras palabras es que la materia no siempre existió, que no es eterna, que la materia Dios la puede crear y Dios la puede también eliminar, puede hacer que desaparezca. O sea que la materia, esa teoría que ustedes han escuchado muchísimo de la materia nunca se destruye, solo se transforma, Pablo diría, pues hoy dejen de hablar ridículo, amigos, ¿no? Hablen con Dios y van a ver que la materia sí se destruye, porque Él viene y la destruye ahorita y se los demuestra. Entonces, y ese es el Dios en el que yo creo, el Dios que es capaz de destruir la materia, es capaz de poner fin a la materia y también es capaz de dar origen a la materia de la nada. Muchas gracias, pastor. Muy puntual la respuesta. Ahora, pastor, cuando nosotros hablamos del ámbito científico, muchos científicos piensan de que el mundo va a ser terminado ya sea por fuego o con fuego. En ese sentido, pastor, ¿cómo es que ellos han llegado a esa conclusión históricamente? Bueno, no he podido estudiar a los científicos actuales mucho. Lo poco que sé, podría decirles, es que básicamente, ustedes saben que Stephen Hawking, por ejemplo, es un físico teórico, así se llama, físico teórico, porque todo lo que él dice es teoría. En otras palabras,
no se puede demostrar, ¿no? Algún día ojalá alguien pueda crear alguna cosa que lo pueda demostrar, pero es básicamente teoría. Entonces, sumando, restando, poniendo por acá y por allá en la pizarra, da el resultado de que así debe de ser, pero no necesariamente así es. Entonces, yo pienso que igual como en el pasado, que es lo que yo conozco un poquito más, en el pasado Heráclito, la escuela helática, los científicos del tercer, cuarto siglo, había una academia que se llamaba la Academia Científica, siglo 3 y 4 antes de Cristo. Todos ellos lo que hacían era básicamente lo que hace Stephen Hawking, o sea, tratar de hacer puro teoría y en base a esa teoría sacaban sus conclusiones. Entonces, yo creo que las conclusiones salen justamente en base a esas teorías. No creo que haya algo, ¿cómo podría decirle? Algo que pueda probar, algo que pueda decirnos, sí, efectivamente esto va a pasar, sino que vamos sacando conclusiones en base a algunas cosas que se van imaginando, voy a decirlo así, en el camino, ¿no? Ok, pastor, gracias. Y una última pregunta para cerrar ya con este bloque sería, pastor, respecto al recreacionismo, ¿cuáles son las implicancias o los alcances que esta palabra tiene respecto a la nueva creación? Hay cosas que Dios, yo mencioné algo de esto en la exposición, hay cosas que Dios hace, hermanos queridos, y nosotros nunca lo podremos comprender, ni nunca podremos mirarlo y demostrarlo. No podremos nosotros mirar cómo Él lo hace. O sea, es como que Dios viene acá, ¿no? Y nos trae y nos presenta la flor y nos dice, yo lo he hecho. Pero ¿cómo exactamente Él obró? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué movió? ¿Qué pasó para que la flor aparezca? Tal vez eso nosotros no vamos a poder ver. Entonces, yo no sé si alguna vez Dios nos va a permitir tener la capacidad o tener la oportunidad de seguir ese proceso de cómo Dios hace las cosas. Lo que yo sé es que Elena Harmon de Huay nos da un poquito de luz en esto, ¿no? Nos dice que cuando este mundo sea recreado, Dios lo hará frente a nuestros ojos. Si leemos nosotros el conflicto de los siglos, los últimos capítulos, entonces nosotros vamos a ver cómo Dios va a recrear las cosas frente a los ojos de los salvos. Y Él hablará y entonces las cosas aparecerán. Tal vez no miraremos el proceso físico, el proceso químico que seguirá a este hablar y a este aparecer de las cosas, pero el detalle mínimo, pero nosotros podremos mirar cómo Dios realmente va creando las cosas. Entonces yo les animo a ustedes a hacer lo que Hebreos dice, a creer que Dios va a recrear. No va a eliminarnos por completo. Por favor, yo seguiré siendo Benjamín y ustedes, Pablo, Marcos y Juan y María, donde estemos, allá en el cielo. No nos va a eliminar, nos va a recrear, nos va a transformar. Seguiremos siendo lo que somos, pero al mismo tiempo nunca seremos lo que somos, porque ya seremos una nueva creación, seremos una nueva cosa para vivir en la eternidad con el Señor. Y ese proceso es un proceso que yo no sé si alguien lo podrá explicar, hermanos, o si en la eternidad lo podremos explicar, ¿no? Muy bien, muchas gracias, pastor. Un fuerte aplauso, por favor, para el doctor Benjamín Rojas con el tema de protología. Gracias, pastor.